La primera vez que alguien rompió una de las reglas del rancho, lo encontraron sin ojos ni lengua, colgado de la cabeza en uno de los árboles secos junto a la cerca de alambre de púas. Nadie dijo nada, nadie lloró, solo el patrón se paró frente al cadáver, escupió al suelo y ordenó que lo quemaran antes del amanecer. Nadie cuestionó el castigo, nadie preguntó por qué estaba amarrado con un mecate viejo ni por qué debajo del cuerpo había dibujado un círculo con símbolos extraños, hechos con sal, ceniza y sangre de gallina negra. Esa noche, los perros aullaron sin parar, y uno de los caballos arrancó media cara tratando de huir del establo. El rancho sabía que algo había sido perturbado, el patrón también. Desde entonces, las reglas dejaron de parecer supersticiones y se volvieron ley. Yo llegué a ese rancho por recomendación directa. No era cualquiera el que podía pisar ese terreno. Me mandaron como protección extra, porque últimamente el patrón estaba paranoico. Decían que había tenido sueños raros, visiones o algo así, y que sospechaba que alguien del círculo cercano lo quería traicionar. En ese momento yo no lo tomé en serio. Pensé que era la típica desconfianza del jefe grande. Ya sabes, cuando el poder los empieza a volver locos. El rancho estaba en medio de la nada, literal, ni rótulo tenía. Solo sabías que habías llegado porque los halcones sobrevolaban una y otra vez sobre la zona, como si cuidaran desde el cielo. Me recogieron en un viejo pick-up a varios kilómetros de distancia, en un camino de terracería que no salía en los mapas. El chofer no dijo nada, solo me lanzó una mirada de arriba abajo, como midiendo si iba a durar más de 3 días en ese lugar. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. No el típico silencio del rancho, era uno más denso, como si el aire no quisiera moverse. El rancho tenía lo suyo, varias hectáreas, caballerizas, 2 casas, una para el patrón y otra para el personal de confianza, bodegas, armamento y lo que más me sacó de onda, un pequeño altar hecho de piedra y madera, justo detrás del pozo viejo. Parecía un altar para la Santa Muerte, pero tenía cosas raras, huesos de animales, veladoras negras, amuletos colgando de ramas secas y unas botellas con líquidos oscuros que olían a azufre. Uno de los más viejos del rancho me explicó las reglas esa misma noche. No las decía con tono de advertencia ni con miedo. Las decía como alguien que ya había visto lo que pasaba cuando se rompían. Aquí no se silba de noche, no se orina cerca del pozo, no se le habla a la niña del corral si la ves caminando entre los nopales, no se entra al altar si no es por instrucción directa del patrón. Y nunca, escucha bien, nunca recojas nada que encuentres tirado en el suelo, aunque sea dinero, aunque sea oro, aunque brille. ¿Quedó claro? Yo asentí. Pensé que era pura paranoia del rancho, cuentos viejos para espantarme. Al principio todo fue normal, vigilancia, rondines, estar al tiro con los movimientos del patrón. El viejo era raro, sí, pero no tonto, tenía respeto. Sus hombres lo obedecían no por miedo, sino por algo más profundo. Era como si todos supieran que el patrón tenía un pacto con algo. No sabían bien con qué, pero lo respetaban. Una madrugada mientras hacía guardia, escuché risas. No carcajadas, no gritos, risas bajitas, infantiles. Pensé que era mi mente jugándome chueco por no dormir bien, pero al girar hacia la cerca del corral, vi algo que aún me cuesta explicar. Eran 2 pequeñas siluetas que caminaban descalzas entre la hierba seca, de espalda y tomadas de la mano. No corrían, no jugaban, solo caminaban hacia el monte. Me quedé paralizado. Cuando parpadearon mis ojos por el viento, ya no estaban. Al día siguiente no dije nada. Me iban a llamar loco, pero uno de los viejos me miró raro durante el desayuno y me dijo en voz baja: «Las viste, ¿verdad? La del patrón. No son sus hijas, ni son sus nietas, son parte del trato». Me metí más en el rancho. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La casa del patrón tenía puertas que no llevaban a ningún lado, espejos tapados con telas negras, y en una habitación que nunca abrían se escuchaban cantos extraños después de la medianoche. Los demás actuaban como si todo eso fuera normal, como si vivir con lo sobrenatural ya no fuera extraño, solo era parte del día a día. Una noche cometí el primer error. Estaba fumando cerca del pozo, sin darme cuenta, cuando vi algo brillar en el suelo. Era un anillo, uno grueso, dorado, con una piedra roja. Se veía valioso, como una reliquia antigua. Lo levanté sin pensar, lo giré entre mis dedos, sentí un pequeño ardor en la palma, como si el metal me quemara apenas tantito. Lo guardé en la bolsa del pantalón y no dije nada. Desde esa noche empecé a soñar cosas raras.
Primero eran imágenes borrosas, luego ya eran personas. Una señora sin ojos que me decía mi nombre completo, un niño que lloraba frente al altar, cubierto de tierra. Escuchaba golpes en la puerta de la cabaña donde dormía, pero cuando abría no había nadie. Y una madrugada me desperté con las uñas llenas de tierra. No sé si fue sonambulismo, pero parecía que había estado escarbando algo. Fui con uno de los cocineros, de los más viejos. Le conté solo lo del anillo. Su rostro fue un poema. Me agarró del brazo con fuerza y me llevó directo al patrón. No hubo explicaciones, solo le mostró el anillo. El patrón me miró como si ya supiera. Me dijo: esta noche vas a quedarte solo en el altar. Si sobrevives, sigues con nosotros. Si no, pues ya sabes lo que pasa cuando uno rompe las reglas. Y allí empezó lo más cabrón. No fue hasta la quinta noche que todo se desató. Me desperté de golpe con los pelos erizados. No hubo un ruido exacto, ni un grito, un portazo. Pero algo me jaló del sueño de forma violenta. Me senté en la cama, sudando frío, como si mi cuerpo se hubiera dado cuenta de algo antes que mi mente. Era silencio, un silencio raro, espeso. Ni los grillos se escuchaban. El viento no soplaba, los caballos no relinchaban. Un silencio como de iglesia vieja, de cemento fresco. Entonces lo escuché. Alguien llorando. Era un llanto de hombre, no de algo que imitaba un hombre, porque ese llanto no tenía alma. Era como si lo hubieran practicado 1000 veces, pero nunca hubieran logrado hacerlo sentir real. Y venía de los establos. Recordé la advertencia: nunca salgas de tu habitación después de las 2:33 de la madrugada. Y la hora, 2:41. La verdad me valió madres, porque ese llanto no era normal. Agarré mi lámpara, me puse los pantalones y salí al pasillo. El rancho entero seguía dormido. Los demás no se habían levantado, ni siquiera los perros. Caminé despacio hacia los establos. Cada paso me pesaba como si algo invisible me empujara hacia atrás. El llanto seguía, ahora más bajo, como si supiera que me acercaba. No había viento, pero el aire olía a sangre. Cuando llegué a la entrada del establo, vi algo que me congeló. Había un niño parado frente a uno de los caballos, pequeño, con el cabello empapado, como si acabara de salir de la alberca. Su ropa estaba desgarrada, la piel pálida y sus ojos. Dios, esos ojos no tenían pupilas, solo eran 2 bolas blancas. ¿Estás bien, mijo?, alcancé a decirle con la voz quebrada. El niño me miró y sonrió. Esa sonrisa no era de un niño, era vieja, era maldita. Me hizo retroceder un paso y fue cuando se volteó y atravesó la puerta de madera como si fuera humo. Grité, no sé si de miedo o de coraje, y sin pensarlo, entré al establo, y ahí fue donde lo vi todo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos hechos con sangre seca. Había cráneos de cabras colgados del techo. En el centro, un círculo con velas negras que aún no humeaban. Y dentro de ese círculo estaba uno de los nuevos. Estaba tirado en el suelo, con los ojos abiertos, pero no respiraba. Corrí hacia él. Tenía las manos aferradas al pecho como si hubiera tratado de sacarse algo de adentro. Pero lo más macabro no era su muerte, era su rostro. No tenía boca, solo piel lisa, como si se lo hubieran borrado. Y donde iban sus ojos, había 2 agujeros negros. Parecía que algo se los había quitado. Vomité en ese momento. Me costó mantenerme de pie. Corrí al cuarto del patrón, pero no estaba. Lo busqué por todo el rancho, toqué puertas, grité. Los demás sicarios se despertaron con mis gritos. Cuando vieron el cuerpo, no se les hizo extraño. Y entonces vino el silencio otra vez. Una sombra se arrastró hacia nosotros, una masa oscura, como humo pero con garras. Caminaba con piernas que no tocaban el suelo y se movía entre nosotros como si nos oliera. Cuando se detuvo frente a mí, escuché su voz. Rompiste las reglas. No era una voz en mis oídos, era en mi cabeza, como si hablara directo a mis pecados. Tú abriste la puerta y levantaste el objeto maldito. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Todos los demás estaban de rodillas, llorando, algunos rezando en voz baja, otros con la mirada perdida. Y en ese instante, algo me traspasó. Sentí como si me clavaran cientos de agujas por dentro. Mis recuerdos, mis miedos, todo empezó a sacudirse. No supe cuánto duró, minutos, horas, tal vez días. Solo sé que cuando desperté, estaba solo. No había nadie, ni un alma en el rancho. Las puertas abiertas, la cocina vacía, los establos en silencio. Hasta los caballos habían desaparecido. Era como si todos hubieran huido, o como si nunca hubieran estado ahí.
Estuve vagando por el rancho 2 días, sin encontrarme a nadie. No había señal, ni comida, ni luz. Cuando al tercer día logré caminar hasta la carretera, un chofer de pipa me levantó. Me vio como si fuera un loco. Estaba sucio, demacrado, lleno de moretones y con la cara de un muerto. Le pregunté por el rancho y me dijo que ese lugar llevaba abandonado más de 20 años. Nadie va para allá, joven, ni por error. Dicen que el viejo patrón se volvió loco y desapareció con todos sus hombres. Nunca encontraron a nadie. Le pedí que me dejaran en cualquier lugar con señal. Ese día me largué y nunca miré atrás. Nunca conté esta historia, no como ahora. Por años me hice loco. Me metí de nuevo a la vida del crimen, aunque en otro lugar más lejano. Y aunque pasaron los años, a veces, justo en la madrugada, me despierto sin razón. Y ahí está, el llanto, el mismo llanto, lejano, como si viniera debajo de la cama o detrás del espejo. Y yo sé lo que significa. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Al principio, todos pensaron que era pura casualidad. Un simple sicario, uno más entre el montón, sin nombre ni fama, callado, con la mirada siempre baja y los dientes manchados de tabaco. Soñó con una emboscada, nada más. Soñar no es delito. Y en ese mundo donde las balas no preguntan, la gente sueña con muchas cosas: dinero, mujeres y la muerte. Pero lo suyo fue distinto, porque al día siguiente la emboscada sucedió, exactamente como le escribió. La camioneta quemada a la mitad del camino, los cuernos escondidos, uno de los suyos muerto con la garganta rota, todo como en su sueño. Y lo volvió a hacer, una y otra vez. Soñaba cosas, pesadillas, imágenes que lo desvelaban a gritos, y todo se cumplía. Pasó de ser un simple peón a un instrumento del patrón. El vidente lo empezaron a llamar, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta cuando él estaba cerca, como si el apodo fuera una especie de conjuro maldito. Pero todo lo que sube tiene que caer, y cuando el vidente falló, el patrón no lo perdonó, porque en ese mundo los errores se pagan con sangre, y si vas a jugar con el destino, más te vale no equivocarte nunca. Nunca fui de creer en cosas raras, ni en la suerte, ni en brujas, ni en señales del más allá. En el norte, uno aprende desde morro que la vida se gana a plomazos, no con horóscopos. La neta, para mí todo eso de premoniciones y sueños era puro cuento, hasta que lo conocí a él. No te voy a decir su nombre porque eso no importa. Era como cualquiera de nosotros, piel curtida por el sol, mirada recia, uñas negras por la pólvora y el trabajo en la sierra. Se vestía igual que nosotros, tenía el mismo rifle, la misma vida, pero algo dentro de él no era normal. La primera vez que me lo contó fue en una madrugada, allá por los ranchos pegados en la sierra, en uno de esos puntos donde se duerme en piso de tierra y se come lo que alcanza. Yo ya estaba medio dormido, vuelto en la cobija, cuando lo escuché murmurando con la cara pálida y empapado de sudor frío. Se me quedó viendo con esos ojos bien abiertos, como si acabaran de ver al diablo en persona. Compa, tuve un sueño bien raro. Le dije que se calmara, que ya era tarde, que seguro era el frío, pero me lo contó. Soñó con una camioneta emboscada en una curva, con las luces prendidas de frente como si fuera una trampa, y con el grito de uno de los nuestros antes de caer. Me lo contó tan detalladamente que me dio escalofríos. Le dije que se dejara de cosas, que no fuera a andar contando eso con los demás, y menos con los jefes, porque le iban a mandar a volar. Aquí no hay espacio para cuentos. Y al día siguiente sucedió. Todo igual, la misma curva, la misma troca prendida, y hasta los mismos perros. Uno de los nuestros murió. No lo creí hasta que lo vi con mis ojos. Él se quedó parado, como congelado. No dijo nada, pero yo sabía que estaba temblando por dentro. Esa fue solo la primera vez. Después vinieron más, 3, 4, no sé cuántas. Soñaba cosas, relevos que iban a salir mal, cambios de ruta donde había retenes, un camarada que iba a volarse la tapa de los sesos con su propio cuerno antes de una noche de loquera. Y todo se cumplía. Al principio lo mantuvimos entre nosotros. Yo no lo decía por miedo a que pensaran que andábamos mal de la cabeza, o peor, que nos andábamos metiendo cosas. Él tampoco quería hablarlo. Me decía que sus sueños no eran buenos, que le dolía la cabeza después, que le salía sangre de la nariz, que a veces mientras dormía sentía que algo le hablaba en un idioma que no entendía. Luego cometimos el error de contarlo. No sé bien si fue mi culpa, tal vez quise protegerlo, tal vez quería que lo tomaran en serio. Lo mencioné con un superior, de esos que traen camioneta blindada y botas brillosas. Solo lo solté al aire,
como quien no quiere la cosa. Ese vato ve cosas en sus sueños. Lo miraron raro y se rieron. Uno incluso hasta se burló de él, pero no tardó mucho para que el patrón se enterara de lo que andábamos diciendo. Y ahí fue donde todo cambió. Nos mandaron a llamar. Entramos al cuarto del patrón, oscuro, con ventiladores que no funcionaban bien. Unos ventanales daban a los cerros. Ese hombre era como una sombra entre las sombras. Nadie decía su nombre en voz alta. Ya estaba viejo, pero sus ojos parecían más vivos que los de un muchacho. Y cuando hablaba, sentías que te desnudaba por dentro. A ver, morro, dicen que sueñas cosas. Mi compa no quería hablar. Se quedó callado. Yo metí las manos al fuego por él. Le conté lo de las emboscadas, los retenes, los camaradas muertos. No lo adorné, no lo inventé. Solo dije la verdad. El patrón lo miró y sonrió. Desde ese día se pusieron a trabajar con los altos mandos. Le daban rutas, fechas, le decían que durmiera, que viera si algo le venía. Lo trataban como un tipo de radar humano. Él se resistía al principio. Decía que no quería seguir soñando con esas cosas, que cada vez era más fuerte, que se levantaba con sangre en las orejas, que veía cosas despierto. Pero no puedes negarte cuando el patrón te pide algo, ni aunque te esté pidiendo el alma. No pasó mucho tiempo antes de que su fama se corriera. Ese vato sabe cosas, decían. Algunos lo buscaban para saber si los iban a matar. Otros le pedían que les avisara si iban a caer. Lo trataban con miedo y con respeto. Claro, con distancia, porque algo en él no era normal. Yo lo vi cambiar. Se puso más flaco, más pálido. Hablaba menos. A veces se quedaba viendo el horizonte como si escuchara voces. Otras se encerraba días sin salir. Decía que soñaba cosas que no debía soñar, que veía cosas de los patrones, secretos que no quería saber y mucho menos revelar, muertes que aún no ocurrían, pero que ya lo perseguían. Un día me dijo algo que nunca olvidaré. Compa, soñé que yo mismo me mataba. En ese momento me reí. Le dije que no fuera gacho, que no dijera tonterías, pero él no estaba bromeando. Tenía esa mirada vacía, como si ya se hubiera visto morir. Todo cambió una madrugada en la que nos enviaron a asegurar una plaza caliente. Ya nos habían advertido de que un grupo rival había tratado de mantener presencia en la zona, pero según el vidente, no íbamos a encontrar resistencia. Él se veía tranquilo, decía que no había nada que temer, que no vería sangre ni ruido, que todo iba a estar en calma. Pero esa madrugada fue todo menos calma. Íbamos en 3 camionetas, una Hilux adelante, otra atrás y nosotros en medio. Entramos al pueblo como siempre, sin luces, en silencio, apenas dejando que el motor respirara. Todo parecía normal, demasiado normal. Ese tipo de silencio que no es paz, sino la antesala de algo terrible. Y entonces se escuchó el primer estallido. Fue un disparo, fue una explosión. La camioneta de delante voló. Ni tiempo nos dio de reaccionar. Los vidrios se hicieron polvo y una lluvia de plomo vino de los techos y las esquinas. Nos tenían rodeados. Eran como hormigas saliendo de cada rincón. Un infierno de balas. Caímos en la trampa más perfecta que me había tocado vivir. Y el vidente, él iba pálido, como si no entendiera qué estaba pasando. Lo miré y no se movía, se quedó paralizado. Lo sacudí, grité su nombre, le dije que corriera, pero nada, solo murmuraba algo que no alcancé a entender, como si estuviera rezando, o repitiendo algo que no era para este mundo. Yo me arrastré por debajo de la troca, disparé hacia donde pude y en un momento vi como una ráfaga lo alcanzó. Lo vi caer de rodillas, como si todavía no procesara que le habían disparado, y luego cayó boca abajo, en medio del polvo. Ahí me sacaron después. Unos refuerzos llegaron justo a tiempo, o eso dijeron. No sé si fue suerte o si alguien más ya había previsto que algo iba a salir mal. Lo cierto es que nosotros, los que sobrevivimos, nos cargaron con la culpa de lo que pasó. El alto mando, uno de los jefes más importantes, murió en esa emboscada. Y eso para nuestro patrón fue imperdonable. Lo que comenzó como un talento útil se convirtió en una traición. El vidente había fallado, y en ese mundo no hay espacio para los que fallan. Y después del entierro del jefe, nos llamaron a un rancho en las afueras. No dieron muchos detalles, solo que había una reunión urgente. Cuando llegamos, noté que había más gente armada de lo normal. El ambiente estaba tenso, como si todos supieran lo que venía. Nos hicieron formar en línea, como si fuéramos soldados en juicio. El patrón salió, miraba con esa frialdad que da miedo, con los ojos de alguien que ya decidió qué va a hacer. Preguntó quién había estado a cargo del operativo. Algunos hablaron, yo no, solo miraba al suelo. Se ve que si decía algo, puede ser el siguiente.
Y entonces preguntó por el vidente y por qué había fallado. Respondimos que lo buscaron. No estaba. Nos dijeron que su cuerpo nunca apareció entre los muertos, que según algunos lo habían visto arrastrarse por la brecha, herido pero vivo. Otros decían que se lo llevaron los del otro grupo, pero nadie tenía pruebas. Fue como si se hubiera desvanecido. El patrón se quedó callado y luego, sin decir más, ordenó que a uno de los nuevos lo mataran ahí mismo. Nadie entendió por qué. Tal vez necesitaba que alguien pagara, aunque no fuera el indicado, o tal vez lo confundieron con el vidente. Sea como sea, desde ese día quedó claro que nadie volvería a confiar en visiones ni en sueños. Las corazonadas ya no valían nada si no venían acompañadas de resultados, y el vidente pasó de ser un talismán a un fantasma. Han pasado años desde aquella emboscada. De vez en cuando, mientras estoy solo, aún recuerdo su mirada. Esa noche cuando todo ardía y él no reaccionaba, como si ya supiera que su destino estaba sellado. A veces me pregunto si en realidad sí lo vio todo, pero eligió no decirlo. Tal vez pensó que si no lo contaba, no sucedería. O tal vez esa visión fue demasiada para él. Hay quienes dicen que sigue vivo, que lo vieron en el norte, escondido bajo otro nombre, que ahora vive como campesino, sin hablar con nadie, mirando hacia el cielo, esperando señales. Otros dicen que murió esa noche, pero que su alma no descansó, que a veces aparece en los caminos, ensangrentado, murmurando lo mismo que decía cuando cayó. No es este el final. Yo no sé si creer en todo eso, pero lo que sí sé es que he visto muchas cosas en este mundo, y muy pocas me han dejado tan marcado como él. Un hombre que, sin ser brujo ni santo, parecía tener los ojos puestos en algo que el resto de nosotros no podía ver. Le decíamos el vidente, pero nunca supe si era un don o una maldición. Y aunque su historia terminó mal, hay noches en las que cierro los ojos y siento que él sigue allí, como si estuviera tratando de advertirme de algo, como si el verdadero final todavía estuviera por venir. El terreno era amplio, sin cercas, sin letreros, rodeado por matorrales secos y árboles retorcidos. En otro tiempo, tal vez hubo alguna construcción o sembradío, pero ahora solo quedaban ruinas cubiertas de polvo y silencio. La fosa no era profunda, pero tampoco superficial, lo justo para esconder algo que nadie debía encontrar. En las madrugadas, la neblina se pegaba al suelo, como si supieran lo que ahí dormía, y los perros que merodeaban la zona jamás cruzaban el borde invisible que rodeaba el terreno. Esa noche, una camioneta negra sin placas se detuvo a varios metros de la fosa. 3 hombres bajaron rápido, cargando con esfuerzo un bulto envuelto en plástico negro. Hablaban entre ellos. Uno encendió un cigarro. Otro se quedó vigilando hacia la carretera. El tercero caminó con dificultad por la maleza hasta el centro de la fosa. Cuando lo arrojaron, algo crujió. Tal vez una rama, tal vez un hueso. En el regreso, mientras avanzaban por la brecha de terracería, el conductor frenó de golpe. Su rostro palideció y gritó. Nadie entendía nada. Apenas dijo eso, giró el volante con desesperación y la camioneta volcó en una curva. Los 3 hombres quedaron atrapados y solo uno sobrevivió. Cuando entras a este jale, nadie te prepara para lo que vas a ver. Piensas que lo peor son los plomazos, las persecuciones o el miedo a que te caiga la tira. Pero no, lo que más pesa es lo que se queda pegado. Las cosas que no se van, ni aunque duermas, ni aunque te metas hasta las patas de lo que sea para olvidar. A mí me tocó vivir algo que no le deseo ni al más cabrón de mis enemigos. No lo cuento por morbo ni por espantar. Lo cuento porque ya pasaron los años. Ya estoy fuera de eso. Y todavía hay noches en que me despierto con el corazón latiéndome a 1000. Y siempre el mismo sueño. Todo empezó cuando nos dieron la orden de deshacernos de un cabrón que se pasó de lanza con el patrón. No diré marcas, ya ni falta hace. Solo diré que era alguien importante y que su desaparición no debía dejar rastro. Para eso ya sabíamos dónde ir. Teníamos una zona, por decirlo así. Un terreno baldío a las afueras. No había luz ni casa cerca. Los únicos testigos eran los sopilotes, y esos no hablaban. Allí habíamos dejado a varios. Era nuestro basurero, pero algo cambió. La primera vez que noté algo raro fue con un compa que ya tenía rato en el negocio. Un día, después de ir a tirar un par de cabrones, llegó pálido. Pensamos que se le había subido la presión o algo, pero él juraba que había escuchado voces, no de los muertos, sino de algo más, como si el monte hablara. Nos reímos, obvio. Le dijimos que no estuviera chingando, que seguro andaba bien tronado, pero él dejó de ir. No quería volver a esa fosa. No fue el único. Al tiempo, otro vato dijo que sintió como si lo siguieran cuando regresaban. Juró por su madre que una silueta los venía correteando entre los árboles. No se bajó del carro cuando dijo eso. Yo, la neta, no le creía a ninguno.
hasta que me tocó vivirlo. Era una noche cerrada, sin luna. Íbamos 3 en la troca. Llevábamos un cuerpo que había que desaparecer. Uno de esos trabajos en los que no se admiten errores. Yo me conocía el camino de memoria. Salías del último poste de luz, agarrabas una brecha por donde casi nadie pasaba. Y luego, al fondo, donde se sentía muerto, estaba la fosa. Todo iba normal, pero en cuanto nos acercamos, la radio se empezó a llenar de estática. No llevábamos nada encendido, pero aún así empezó a sonar. Un chillido agudo, como si algo quisiera romper el silencio a la fuerza. El chofer, un tipo de confianza, empezó a sudar. Lo noté porque se limpió la frente con la manga y no dejaba de mirar por el retrovisor. ¿Qué estás viendo?, le pregunté. Nada. Seguimos, llegamos, bajamos, hicimos lo que teníamos que hacer. El aire se sentía pesado, como si el terreno respirara, como si estuviéramos pisando algo vivo. Nadie dijo nada. Subimos rápido a la troca de nuevo. Fue al regresar cuando todo se fue al carajo. Íbamos en silencio, cada quien con su rollo. De pronto, el chofer gritó, un grito seco, como si lo hubieran picado con algo. Frenó de golpe y se volteó con los ojos como platos. Nos están viendo. ¿Qué dices, güey? Tranquilo. Pero no reaccionó. Pegó un volantazo y perdimos el control. La troca se fue de lado, voló por la terracería y rodamos. Sentí como todo se iba encima. El metal crujía, las ramas nos golpeaban. Luego, silencio. Cuando abrí los ojos tenía sangre en la cara y el brazo me dolía como nunca. Los otros dos no se movían. Me salía a rastras y, lo juro, en medio de la oscuridad vi figuras paradas frente a la camioneta. Siluetas quietas, sin rostro, solo paradas, observándonos. No sé cómo, pero logré salir a la carretera. Me levantó un tráiler que pasaba. Cuando desperté en el hospital y había alguien del cártel ahí, me preguntaron qué es lo que había pasado. Les conté la neta. No todo, pero sí lo del grito, lo del volantazo. Al principio no me creyeron, hasta que el patrón mismo me llamó. Quería saber qué había pasado con su gente. Le conté lo mismo. Después de ese día, no volví a poner un pie cerca de la fosa, ni cerca de nada que oliera a la muerte. Pedí un traslado. Me mantuve al margen. Prefería estar en otro lugar. Afortunadamente, gracias a mis buenos méritos, me mandaron a otra ciudad. Pero no fue todo. Empecé a tener pesadillas. Cada noche veía los rostros, los cuerpos, las mismas palabras. No lo aguanté más y tomé una decisión que para muchos habría sido un suicidio. Decidí denunciar a la policía como una forma de catarsis, como una forma de sacarme de la cabeza todo esto. Hoy trabajo en otra cosa. Estoy en un pueblo chico, lejos de los ruidos de la ciudad, lejos de todo eso. Me levanto temprano, tomo café, limpio herramientas, vivo con lo necesario. A veces me visitan los recuerdos, pero ya no me duelen, solo me hacen pensar. A veces me pregunto cuántos más como yo hay allá afuera, tipos que estuvieron metidos en cosas que nunca debieron ver, que enterraron cuerpos sin nombre, que cargan con más fantasmas que cicatrices. Y si alguna vez te topas con un terreno baldío, de esos donde la tierra parece revuelta, húmeda aunque no haya llovido, donde el viento sopla raro, aléjate. No importa si te dicen que ahí no hay nada. A veces lo que no se ve es lo que más grita, porque hay lugares marcados, tierras que no perdonan, y en esa fosa, te juro que los muertos todavía tienen cosas que decir. Comenzamos. Yo la vi, parada ahí, justo frente a donde tiré el último cuerpo. No se movía, no hablaba, pero sentí clarito que me estaba viendo, que me estaba esperando. No sé por qué estoy mandando esto, la neta. Capaz y ni siquiera me creen, o dicen que me lo inventé, pero yo sé lo que viví, y cada día que pasa, siento que esa cosa sigue cerca, que nomás me está dejando vivir tantito más, por alguna razón que todavía no entiendo. Yo trabajaba para un grupo, no voy a decir cuál, ya sabrán cómo está el rollo. Me encargaba de cosas pesadas, de las que no se cuentan ni se confiesan. Desde morro crecí entre armas y violencia. Nunca me tembló la mano para jalar, y menos cuando andaba protegido, porque eso sí, yo no hacía nada sin pedirle permiso primero a la niña blanca. La tenía en mi casa, en el altar que armé con mis propias manos. Cada vez que iba a hacer un trabajo, le ponía su vela negra, un cigarrito y, si me iba bien, hasta un tequila. Había aprendido el ritual de un brujo que conocí en Reynosa, uno que decía que si sabías pedirle bien, ella te protegería, pero si te pasabas de lanza, también te cobraría. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Todo empezó después de un trabajo en Apatzingán. Era un objetivo importante,
uno que supuestamente andaba pasándose de listo con los de arriba. El encargo era claro: levantarlo, hacerlo hablar si era necesario y luego desaparecerlo. Fácil. Lo que no sabíamos era que el vato traía familia, mujer e hija. Cuando llegamos, estaban ahí, y uno del equipo dijo: ni modo, así es esto. Decidió que no podían quedar testigos. Esa noche, cuando llegué a casa, hice mi ritual como siempre, pero algo se sentía raro. La vela se apagó sola. Creí que había una corriente de aire, pero cerré bien la ventana y volvió a apagarse de todos modos. Prendí otra y de nuevo se apagó. Me quedé viendo a la figura de la santa, y no sé cómo explicar esto, pero juraría que estaba más cerca que antes. Pasaron 2 días y empecé a tener pesadillas. Siempre la misma. Estoy en el monte, solo, y escucho pasos entre los arbustos. Volteo, pero no hay nadie. Siento una respiración en la nuca. Me doy la vuelta y hay una figura encapuchada, toda de negro, que se queda parada mirándome. No se mueve, no habla, pero me despierto con el corazón a 1000. Hasta ahí pensé que tal vez era el estrés, paranoia, ya sabes, cosas que te deja el jale. Uno siempre anda bien activo, pero no era solo eso. Una noche me mandaron a tirar un cuerpo en un canal seco, por la salida vieja de cierto municipio. Fui solo, como siempre, manejando con las luces apagadas la mayor parte del camino. Ya había dejado al tipo, un traidor, según, y cuando me subí a la troca, sentí que alguien estaba viéndome desde el monte. No sé por qué, pero me quedé quieto, como si algo me dijera que no arrancara todavía. Y fue ahí cuando la vi. Una figura alta, flaca, toda cubierta de un manto negro, parada justo donde había arrojado el cuerpo. Pensé que tal vez era mi mente o un árbol raro, pero cuando prendí las luces, seguí en ese lugar. No corrí, no grité, solo encendí el motor y me fui, pero desde entonces no he vuelto a dormir bien. Esa figura, la encapuchada, la empecé a ver en todas partes, no de frente sino al fondo, en el espejo retrovisor, en la ventana del baño, al fondo del pasillo cuando cerraba los ojos, como si me estuviera siguiendo, como si me estuviera vigilando. Le conté al brujo con el que hacía los rituales. Me dijo que si había matado a un inocente frente al altar, la santa podía volteárseme, que la justicia de la niña no es como la de nosotros, que si uno se pasa, ella cobra. Y entonces todo comenzó a salirse del control. Uno de mis compas con los que hice trabajo apareció colgado en un árbol, como si se hubiera ahorcado él solo, pero con las manos amarradas a la espalda. Otro amaneció quemado adentro de su coche, y yo empecé a escuchar su voz, no la de la santa, sino la de la niña que dimos de baja. A veces la oigo en la radio, otras veces cuando enciendo el microondas, o en la madrugada, justo cuando me estoy quedando dormido. Siempre repite lo mismo. ¿Por qué a mí? Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero empecé a grabarme mientras dormía. En una de esas noches, entre los audios, se escuchaba clarito una voz. Era de una niña, hablando bajito, como si estuviera dentro de la casa. No puedo enseñarlo porque ya ni siquiera puedo volver a oírlo. Solo sé que desde entonces no dejo de mirar por encima del hombro. Intenté dejar el altar, quitar la figura, pero no pude. Cuando traté de cargarla, se me apagaron todas las luces de la casa. Se tronó el foco del cuarto y el perro del vecino empezó a aullar sin parar. Sentí que si la sacaba, algo peor me iba a suceder. Así que me quedé con ella, pero dejé de prenderle velas, dejé de hablarle. La cubrí con una sábana, pensando que así no iba a seguir todo esto, pero solo empeoró las cosas. Una noche desperté con la sábana tirada en el suelo, la figura sin cubrir, y sobre su rostro de hueso había sangre, sangre fresca. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento que alguien me está oliendo el cuello, como si ya no pudiera esconderme, ni en la oscuridad. Después de lo de la sangre en la figura, supe que ya no había vuelta atrás. Traté de hacerme el fuerte, como cuando te topas con una patrulla rival y no puedes mostrar miedo, aunque por dentro te estés cagando. Pero esto era diferente. No se trataba de otro humano con una pistola. Era algo que no entendía, que no podía tocar, y que ya se me había metido hasta el alma. Empecé a ver a la encapuchada más seguido. Al principio era de reojo, en los espejos, en los reflejos de las ventanas. Luego empezó a aparecer más cerca. Una vez, mientras me lavaba la cara en el baño, levanté la vista y la vi detrás de mí. No gritó, no se movió, solo estaba parada, viéndome con esa cara que no tenía ojos.
pero igual le hacía sentir desnudo por dentro. Volteé en chinga, pero no había nada. Ya no era miedo lo que sentía, era otra cosa, como si me estuviera drenando poco a poco, como si cada vez que la veía me quitara un pedazo. Me dolían los huesos, no podía dormir más de 1 hora seguida. Bajé de peso sin razón alguna, y lo peor, no podía hablar con nadie de esto. ¿A quién le cuentas que te está siguiendo una cosa que nadie más ve? Los demás del grupo empezaron a sospechar. Uno se me preguntó si me andaba metiendo chingaderas, que si andaba en la piedra o qué. Otro me dijo que tenía la mirada como ida, como si ya no estuviera aquí. Y yo solo les decía que estaba cansado, que no había dormido bien. Pero la verdad es que me estaba deshaciendo por dentro. Volví con el brujo, le conté todo, llorando como un pequeño morro. Me miró serio y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ella ya no te quiere, pero hay algo que sí. Le pregunté qué significaba eso, pero solo me dijo que la figura encapuchada no era la santa, que podía haber sido algo que se pegó en uno de los trabajos, algo que se alimenta de la culpa, del miedo, que a veces cuando uno mezcla sangre inocente con devoción falsa, abre puertas que no se cierran jamás. Le rogué que me ayudara. Me dijo que podíamos intentar un corte, un ritual para romper la conexión, pero que no era seguro, que si eso ya me había elegido, lo más probable era que nunca me soltara. Aún así decidí intentarlo. Esa noche fuimos al cerro, a un lugar donde, según él, todavía el monte respira. Pusimos sal, copal, velas negras. Me hizo arrodillarme frente a un círculo de tierra. Empezó a decir palabras raras, como en náhuatl o algo así. Yo estaba sudando frío, temblando, pero no por el frío del lugar, sino porque podía sentirlo. Detrás de mí, la figura. No sé cómo escribirlo, carnal, pero era como si todo el cerro se hubiera quedado sin sonido. Nada, ni gritos, ni viento, solo el crujir de las velas y mi respiración ahogada. El brujo me gritó que no me volteara, que no la viera, que si la miraba a los ojos, ya no iba a regresar, pero no aguanté. Me volteé y la vi de frente. Era alta, pero no como una persona normal. Era como si sus piernas no tocaran el suelo. Su mano flotaba, como moviéndose en agua espesa. Donde deberían estar sus ojos, había oscuridad pura, como si al verla mi alma se hundiera en algo que no tiene fondo. Ella no habló, pero escuché su voz, no con los oídos, sino directo en mi cabeza. Tú me llamaste, ahora tú me debes. Y ahí fue cuando entendí. No era la santa la que me estaba siguiendo, era algo peor, algo que se había hecho pasar por ella, o algo que yo había confundido con ella por andar jugando con cosas que no comprendía. Algo que había tomado forma con cada muerte, con cada rezo hipócrita, con cada vela negra que le puse antes de un asesinato. Yo mismo la había alimentado y ahora me quería cobrar. El brujo gritó algo más, algo fuerte, y de repente todo se apagó. Las velas, el aire, la visión. Me desmayé en ese momento. Desperté en mi cama, sin saber cómo llegué allí. El brujo desapareció, su casa estaba vacía. Pregunté por él en el mercado donde lo conocí y dicen que nadie lo volvió a ver, como si nunca hubiera existido. Desde entonces he intentado vivir diferente. Dejé el grupo delictivo, me fui a otro estado, me hice llamar por otra persona. Trabajo en cosas normales, pero da igual, ella sigue ahí. No la veo todos los días, pero cuando menos me lo espero, aparece. Una vez en la fila del banco, volteé y ahí estaba al fondo, entre la gente. Nadie más parecía verla, solo yo. Otra vez, manejando por la autopista, aparecí en el espejo retrovisor. Me orillé para vomitar, no podía ni respirar. El estómago me dolía y me sentía raro. Y lo peor, lo más cabrón de todo, es que ahora la escucho decir cosas nuevas. No solo repite la voz de la niña, ahora me habla como si me conociera. No hay redención para los que manchan la tierra con sangre inútil. ¿Crees que puedes correr? Cada paso que des, yo ya lo di contigo. Y sé que algún día, cuando estés solo, o tal vez dormido, ella va a venir por lo que es suyo. Yo sé que hay muchos que le rezan a la Santa Muerte, que le prenden velas, que le piden favores, que la respetan. Y está bien, cada quien, pero háganlo con fe de verdad, no como yo. No mezclen el respeto con el miedo, ni la devoción con la sangre, porque a veces lo que se aparece no es la niña, sino otra cosa que finge serlo. Y una vez que la ves, ya no hay vuelta atrás. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos.
Yo no sabía que los lugares podían quedarse con lo que uno hace. No me refiero a cámaras o a huellas, sino a algo más pesado. Algo que se pega en las paredes, que se queda en los pisos. Algo que respira, aunque no tenga cuerpo. Una energía. Me tocó vivir en una casa así, y aunque ya no estoy metido en eso, nunca he podido sacármela de la cabeza. Esto pasó hace unos años, cuando yo todavía jalaba con un grupo que se encargaba de mover gente, pero también de ajustar cuentas si hacía falta. Yo no era sicario de tiempo completo, pero sí me tocó estar cuando había que presionar, amarrar, torturar o desaparecer a alguien. No me enorgullece, pero no me queda más que contarlo como fue. La casa en cuestión estaba en las orillas de la ciudad, en una colonia sin pavimentar, de esas donde nadie mete las narices. Desde fuera parecía cualquier cosa, un portón viejo, paredes manchadas, maleza crecida. Nada que llamara la atención y eso era justo lo que queríamos. Lo que nadie se esperaba es que esa casa iba a empezar a jodernos a todos, uno por uno. Desde la primera vez que entré sentí algo raro. No era miedo, era más como cierta incomodidad, como si el aire estuviera más denso adentro que afuera, aunque tuvieras todas las ventanas abiertas. Había olor a humedad, pero no era esa que incomodaba, era otra cosa, algo como viejo, como si el tiempo dentro se hubiera quedado estancado. La primera semana fue todo normal, hasta cierto punto, por así decirlo. Y llevamos un tipo que se había querido pasar de listo con uno de los nuestros. Lo interrogamos, se nos fue de las manos y lo dejamos ahí, hasta que se nos ocurrió qué hacer con él. Esa noche fue la primera vez que pasó algo. Estábamos afuera, fumando, y uno de los chavos, el más joven, dijo que había escuchado pasos adentro. Yo le dije que seguramente eran ratas o el pinche gato que a veces se metía por el techo, pero el morro juraba que eran pasos humanos. Y luego se pararon justo atrás de la puerta del baño, decía. No le hicimos mucho caso, pero al día siguiente, el gato que teníamos apareció muerto en el patio. Tenía el cuello torcido, no tenía sangre ni mordidas, solo los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no podía entender. Las cosas empezaron a poner más raras con cada persona que pasaba por esa casa. Hubo un tipo que antes de morir se quedó horas viendo a una esquina. No decía nada, solo movía los labios como si rezara. Pensábamos que estaba loco, pero cuando lo matamos, el que le disparó, que era de los más sanguinarios del grupo, vomitó de inmediato. Dijo que justo antes de jalar el gatillo, vio una mujer parada, pegada detrás del tipo. Una mujer que realmente no existía. Después de eso, nadie quería quedarse solo en la casa. Siempre íbamos mínimo de 2, aunque fuera a dejar herramientas o revisar algo. Algunos decían que escuchaban cadenas arrastrándose, otros que las luces se encendían solas. Un vato incluso dijo que una vez lo empujaron mientras bajaba las escaleras y que claro, no había nadie más ahí. Y aunque suena cliché, todos empezamos a tener pesadillas. Yo soñaba con la gente que habíamos matado, pero no como los habíamos dejado. Soñaba con ellos caminando por la casa, abriendo puertas, sentándose en los sillones como si todavía vivieran. A veces me despertaba empapado en sudor, sintiendo que alguien me estaba viendo desde la ventana. Pero lo más raro fue lo que empezó a pasar con nosotros mismos. Uno de los nuestros se quitó la vida a sí mismo en la casa. Se pegó un tiro. Otro desapareció. Dejamos de saber de él. Su familia tampoco sabía nada. El que más me sacó de onda fue un güey que se volvió loco. Literal, empezó a hablar solo. Decía que lo seguían los que habían muerto ahí, que ya no lo dejaban dormir, que lo veía parado en la esquina, todos rotos, todos con la boca abierta. A ese lo internaron en un psiquiátrico y nunca volvió a ser el mismo. Yo por mi parte empecé a sentir como si alguien respirara detrás de mí cada vez que me quedaba solo en la casa. Una respiración lenta, pesada. A veces sentía como el aire se ponía helado sin razón. O escuchaba voces que no estaban ahí. No frases, susurros, como si te hablaran desde dentro de las paredes. Hubo una noche en que me marcó. Fue un jueves, todavía me acuerdo bien, porque había llovido todo el día. Me tocó quedarme a dormir en la casa porque íbamos a recibir a unos que venían del norte. Me llevé un colchón inflable, lo puse en la sala, justo frente a la puerta. Yo tenía sueño, pero no me dormía. Tenía ese presentimiento raro, cuando sabes que algo va a pasar. Como a las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco, como si algo se hubiera caído en el piso de arriba. Me levanté con la pistola en la mano. Fui revisando cuarto por cuarto, pero no había nadie. Y luego le escuché.
Un lamento bajo, como de mujer, viniendo desde el cuarto del rincón. No era un animal, no era el viento, era un gemido, humano, doloroso, como si alguien estuviera llorando desde lo más profundo del pecho. Subí los escalones lento, con la lámpara del celular. Cada paso era más frío, más espeso el aire, y cuando llegué, vi algo que nunca voy a olvidar. Había una figura sentada en la esquina, con el rostro cubierto por el cabello. Era una mujer, sin ropa, pálida y temblando. Me quedé helado. Le apunté con la lámpara, le pregunté que quién era, que qué hacía ahí, pero no me respondió. Y entonces levantó la cara. No tenía ojos, solo dos cuencas negras, hundidas, como si se lo hubieran derretido, y cuando abrió la boca, fue como si toda la casa respirara el mismo miedo. Un gemido salió de ella, tan fuerte, tan ajeno que me tiró de espaldas. Me paré como pude y salí corriendo de la casa. Desde esa noche no volví a poner un pie en ese lugar. Después de aquella noche simplemente ya no volví, ni aunque me ofrecieran más lana, ni aunque me rogaran. Dejé todo tirado, armas, radio, mochila, hasta el celular se quedó adentro. Ya me valía madres todo. Sentí que si pasaba una noche más ahí, algo me iba a pegar, o peor, que ya se me había pegado algo y no me había dado cuenta. A los días supe que el grupo mandó otro par de chavos a recoger las cosas. Uno de ellos se fue de la ciudad esa misma semana. Al otro lo encontraron encerrado en el baño de su casa, con los brazos todos arañados. Dijo que algo lo había seguido desde la casa, que lo veía por las noches, que se metía en sus sueños, que se despertaba gritando con la boca llena de tierra. Después de eso, la casa simplemente quedó sola. Nadie quiso volver a usarla. Intentaron prender fuego, pero ni eso funcionó. El techo se chamuscó, pero las paredes seguían ahí, como si no quisieran caerse. Y entonces empezaron los rumores, que los vecinos escuchaban gritos en la madrugada, que se encendían las luces solas, que una niña chiquita había salido corriendo de ahí diciendo que la señora sin ojos la quería jalar. Incluso hubo un intento de allanarla, unos cholos que querían meterse a vivir ahí. Duraron 2 noches, y el tercero apareció caminando por la carretera, todo descalzo, murmurando cosas que nadie entendía. A los otros 2 no los encontraron. Aún hoy nadie sabe qué pasó con ellos. Yo traté de seguir con mi vida, dejé todo ese rollo. Me salí del grupo, me moví a otra ciudad, pero las cosas nunca se sintieron igual. Me sentí observado, como si alguien respirara junto a mí cuando estás en la regadera, o veía sombras moverse por el rabillo del ojo, cosas pequeñas pero constantes. Me alejé de todo, familia, amigos, hasta de la morra que tenía en ese entonces. Me encerré a vivir solo, creyendo que así iba a estar más tranquilo, pero no funcionó. Hace como 3 meses soñé con la casa otra vez, pero esta vez no eran los muertos los que caminaban dentro, era yo con una soga de la mano, abriendo cuartos y bajando, buscando algo. Me desperté temblando con unas uñas ensangrentadas. Me había rasgado todo el cuerpo y me había herido yo mismo. No sé qué dejamos ahí, no sé si ya estaba desde antes o si lo trajimos nosotros, pero lo que sí sé es que hay lugares que no perdonan, que se tragan todo lo que les des y luego lo vomitan de formas que nadie entiende. Hay casas que ya no son casas, son tumbas abiertas, tumbas que respiran, que sienten y que escuchan. Lo peor es que siguen ahí, calladas, esperando que alguien más entre, o que regrese uno de los que ayudaron a llenarlas. A veces cuando cierro los ojos, todavía escucho el tambor, ese maldito tambor que retumba como si estuviera dentro de mi cabeza, como si mi corazón no supiera latir sin seguir el ritmo. Desde aquella noche no puedo entrar a ningún lugar ni ver una hacienda sin que me tiemblen las piernas. Eso fue hace un par de años y apenas ahora me atrevo a contarlo. No porque no quiera, es porque no sé si alguien me vaya a creer. Yo era un perro más del montón, de esos que jalan lo que les pidan mientras les mojen el hocico. No voy a justificar nada, ni me creo víctima. Yo decidí meterme en esto. Al principio solo hacía mandados, cuidaba casas, movía paquetes, vigilaba rutas. Ya sabes, cosas que le asignan a gente nueva. Con el tiempo me fueron jalando para cosas más pesadas. Me entrenaron, me dieron un arma, una camioneta. Empecé a tener lana, viejas, respeto, aunque por dentro ya me andaba cargando la chingada. Todo cambió con una llamada. Me dijeron que iban a hacer una fiesta en una hacienda que habían liberado hace unos años en medio del cerro. No dijeron dónde exactamente, ni por qué, solo que tenía que ir con la mejor ropa.
sin armas y por alguna extraña razón, sin celular, que era algo grande. 2 eventos donde el patrón está presente. Desde que llegamos, algo no cuadraba. La entrada era una reja enorme con símbolos raros, tallados en la madera. No había luces modernas, solo antorchas, como si fuera una pinche película antigua. Nos subieron a una Suburban negra y nos pusieron una bolsa en la cabeza. Cuando por fin nos lo quitaron, ya estábamos dentro. El lugar era enorme, una hacienda colonial, con pilares gigantes, pisos de piedra y un patio central donde pusieron unas mesas largas, música en vivo y un banquete con carne de todo tipo. Pero lo que más me sacó de onda fue una mesa de piedra en medio del salón, circular, como manchada. Parecía una especie de altar, pero todos fingían que no estaba. Nadie se acercaba y nadie decía nada de ella. Yo me acerqué a un compa de los más antiguos que había reconocido, uno de los que ya se habían ganado su lugar. Le pregunté qué era esa mesa, pero no me respondió al principio. Nomás me echó una mirada rápida y me dijo que mejor no preguntara, que me sirviera un trago y sonriera, porque si no, iban a estar volteando a ver. Ese fue el primer escalofrío que tuve en la noche. Conforme fue avanzando la fiesta, las cosas se fueron poniendo más raras. Ya no había música, solo el tambor ese, lento, grave, como de selva vieja. Muchos empezaron a quitarse la ropa, otros empezaron a murmurar frases que no entendía, en un idioma que sonaba como arameo antiguo, pero más viejo, distorsionado. Y fue cuando noté que algunos de los invitados no hablaban con nadie, no tomaban, no comían, no fumaban. Solo estaban ahí, con los ojos fijos en la mesa de piedra, como hipnotizados. Una señora se me acercó, no sé de dónde salió. Llevaba un vestido negro largo, como luto, y un collar lleno de huesos pequeños. Me tocó el pecho, justo encima del corazón, y me dijo, «¿Ya estás listo?». No supe qué hacer. Me reí como si fuera un chiste, pero ella no se rió. Solo se dio la media vuelta y desapareció entre la gente. Le volví a preguntar a mi compa qué estaba pasando. Esta vez se notaba un poco más nervioso, como si también le diera miedo hablar. Me jaló hacia un rincón y me dijo bajito, «Mira, carnal, aquí no todos vienen a pistear. Esto es otra cosa. Esta madre es de los de arriba. Y no hablo de los capos, hablo de ellos. Si no te han dicho nada, tal vez estás a salvo. Pero si ya viste la mesa y si ya te hablaron y te dijeron que estabas marcado, más vale que te vayas. En serio». En ese momento me congelé. Le dije que no podía salirme así, que si alguien me veía me iban a tronar. Y fue cuando me soltó algo que me heló hasta los huesos. Esta noche alguien va a ser ofrecido. No va a ser al azar, ya está decidido. Le pregunté que si hablaba en serio. Me miró directo a los ojos y me dijo, «No te duermas, no comas nada y si puedes, lárgate de aquí. Te doy este consejo, es lo último que sabrás de mí». Desde que me dijo eso, me entró una ansiedad que no había sentido ni cuando me apuntaron la primera vez con un arma. Intenté actuar normal, pero todo se veía diferente. Las sonrisas ya me parecían forzadas. Los ojos de la gente se veían vacíos, y los que no se veían drogados se veían muertos por dentro. Y entonces llegó el momento. Las luces se apagaron de golpe, solo quedó la luz de unas antorchas. Un tipo vestido con una túnica roja subió a una tarima improvisada y levantó las manos. Todos cayeron en ese momento, como si ya supieran qué iba a pasar. Nadie se movía. Era como si ya lo hubieran vivido antes, o como si esperaran que ya pasara esto. El tipo comenzó a hablar en ese idioma raro, y mientras lo hacía, varios hombres vestidos igual que él fueron acercándose a una persona que estaba vendada de los ojos, amarrada de pies y manos. Era un chavo, por lo visto no pasaba de 20 años. Lo pusieron sobre la mesa de piedra, y fue cuando me di cuenta de que las manchas no eran pintura, eran capas de sangre seca, vieja, y muchas. El ritual comenzó. No te puedo explicar lo que vi porque ni yo lo entiendo bien, pero juré por mi madre que el aire se volvió más pesado. La piel se me enchinó y empecé a sentir un pitido en el oído, como presión, y me costaba respirar. Los de las túnicas comenzaron a cantar. No era música, era un rezo oscuro, pesado, casi animal. Y cuando levantaron un cuchillo, uno de esos curvos, como de piedra negra, supe que esto ya no era teatro. En serio iban a matarlo. Yo quería correr, pero sentía las piernas clavadas al suelo, como si algo me sujetara. Fue entonces que alguien me agarró del brazo. Era mi compa, el mismo que me había advertido. Me habló al oído, caí susurrando y me dijo, «Ya no es él, ahora sigues tú». Lo miré sin entender y fue cuando me soltó la verdad. «Te quieren a ti, hermano, tú eres la ofrenda». No me dio tiempo de responderle.
Me empujó con fuerza hacia un pasillo lateral, mientras él gritaba algo para distraer. Me sentí entre las sombras y corrí. No pensé, solo corrí. Escuché gritos atrás. No sé si era parte del show, si me vieron o si alguien más intentó hacer lo mismo. Llegué a un cuarto oscuro, con paredes llenas de símbolos dibujados, con lo que parecía sangre, y ahí me escondí. No sé cuánto tiempo fue, perdí la noción. Cuando me animé a salir, ya era de día. La hacienda estaba vacía. No había rastro de la fiesta, ni de los cuerpos, ni del altar. Todo parecía simplemente vacío, como si nadie hubiera estado ahí en años, pero los símbolos seguían en las paredes. El tambor de alguna forma seguía sonando en mi cabeza, ese maldito tambor. Caminé hasta que encontré un camino de terracería. Pasó una troca y me levantó. Le dije que me había perdido, que venía de cazar. Inventé 1000 cosas y me dejaron en un pueblo cercano. Desde entonces me escondí. Me cambié el nombre, me quité incluso los tatuajes y me moví al norte. No le he contado esto a nadie hasta hoy, porque tengo miedo. Porque me despierto a las 3 de la madrugada sin razón alguna, con el pecho helado y el pitido ese en el oído. Una vez soñé que volví a esta hacienda, que caminaba solo hasta el centro del salón, y ahí estaba la mesa. Pero esta vez no había fiesta, ni gente, solo yo. Y encima de la piedra, un espejo. Cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero de alguna forma no era yo, era el otro chavo, al que habían matado primero, y me sonreía. Desde entonces me da miedo mirarme mucho al espejo, porque no sé si sigo siendo yo, o si ya me cambiaron esa noche por la otra persona. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra pacto para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.